Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es sentimientos destructivos. Los sentimientos mueven las acciones humanas, los positivos en una dirección y los negativos en la contraria. Alguien puede ser amado hoy por una persona y mañana ser odiado por ella. Este fue el caso de Tamar, que fue amada y buscada por su hermano Agnón, y después fue aborrecida y desechada. Lo mismo le sucedió a David, que también fue apreciado por Saúl y más tarde fue odiado hasta la muerte. Y es precisamente la actitud y conducta obsesiva de Saúl hacia David la que nos lleva a constatar que los sentimientos negativos no pueden ser controlados por quienes los padecen. Estos sentimientos actúan como un fuego que arden en el interior del corazón y que se proyecta hacia el sujeto aborrecido mediante conductas destructivas. Hablemos de los sentimientos destructivos del rey Saúl. Estos comenzaron por los celos. Al igual que la envidia, los celos no necesitan de hechos objetivos y ciertos para existir. En 1 Samuel 18, 6 al 9, se nos dice: cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de Israel para recibir al rey Saúl con panderos, cánticos y música. Y cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquel dicho era la fuente de los celos de Saúl. Era un dicho subjetivo, lo que viene a decir el pensamiento del pueblo es que consideraban a David mejor guerrero que Saúl, pero no literalmente que David había matado a 10.000 por cada 1.000 que había matado Saúl. Esto era una forma un poco hiperbólica de acentuar ese concepto que se tenía de David como mejor guerrero. El caso es que independientemente de la exactitud del dicho, de la parte metafórica del dicho, para Saúl fue suficiente motivo para aborrecer a David. Los celos le consumieron y terminó aborreciendo a David. La mayor parte de las veces, los celos y la envidia surgen en el corazón sencillamente porque éste es malo y egoísta. Número 5:14. Si tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, en este texto se está hablando de alguien que tiene celos con motivo o sin motivo. Dice el texto: habiéndose ella amancillado o no habiéndose ella amancillado. En cualquier caso, el hombre del que trata este texto tenía celos. Eclesiastés 4:4 se dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo buen trabajo, toda excelencia de obras despierta la envidia. Por tanto, no es en ningún momento que el que nosotros pensemos en que los celos pueden estar justificados, la envidia puede estar justificada, que los celos o la envidia puedan tener una causa mala ajena, sino que lo que dice este texto es que el buen trabajo, lo bueno, despierta la envidia. Por tanto, la envidia, los celos, proceden de un corazón malo, de alguien que es malo y es egoísta. Y al contemplar el bien ajeno, se entristece. Al contemplar el bien ajeno, lo codicia, lo desea para sí.
y como no puede tenerlo, pues se aira contra su prójimo. La ira, por tanto, es primero interior y después exterior, y es la evidencia de la presencia de los celos o de la envidia. Al principio, quien tiene celos o envidia lo niega a otros y lo niega incluso para sí mismo. Yo no tengo celos, pero la ira es lo que pone en evidencia el sentimiento malo. En 1 Samuel 18, 10 al 11, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y David tocaba como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. El sentimiento malo en el corazón de Saúl salió a la luz a través de la ira, a través del odio, del aborrecimiento, lanzando Saúl aquel dardo, aquel objeto mortal contra David. La ira de los celos y de la envidia se expresa, por tanto, a través de la violencia, pero también a través de la mentira y del engaño. El que tiene celos aborrece, pero nunca reconocerá que su odio procede de su ira. En 1 Samuel 18, 17 y 21 se dice que dijo Saúl a David: te daré a Merat, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino la mano de los filisteos, se la daré para que le sea por lazo. Saúl buscaba la muerte de David y lo hacía a través del engaño para que nadie le acusase a él. Y le pide que emplee sus fuerzas contra los filisteos, buscando o procurando que éstos le matasen a él. Los celos de Saúl se convirtieron en sentimientos destructivos. En sentimientos destructivos para muchos. Saúl aborreció a sus cercanos, empezó por David, continuó con Samuel, el profeta Samuel, y también con su hijo Jonatán. En 1 Samuel 18, 22 y 25 se nos dice que mandó Saúl hablar a David diciéndole: he aquí el rey te ama, sé yerno del rey. Pero pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Y en 1 Samuel 20:30 se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Por tanto, Saúl no solo arremetió contra David, sino que también arremetió contra su propio hijo y, como hemos mencionado también antes, contra el profeta Samuel. Aborreció a muchos del pueblo de Israel solo porque apoyaban a David. En 1 Samuel 22:8 se dice: todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no hay quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado mi siervo contra mí para que me aceche. Saúl se volvió paranoico, veía enemigos en todas partes, y todo aquel que apoyaba a David en una forma u otra fue considerado por Saúl como su enemigo. Aborreció también Saúl a Dios sin confesarlo, hasta llegar a quitar la vida a muchos de sus sacerdotes. En 1 Samuel 22, 17 y 18 dijo el rey a su guardia: matad a los sacerdotes de Jehová, porque están con David. Pero los siervos del rey no quisieron matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces Doeg el edomita mató a 85. Hasta ese extremo llegó Saúl, hasta el extremo de matar a los sacerdotes de Jehová. En sus celos, en su envidia, en su actitud mala y negativa contra David, llegó a aborrecer, a tener actitudes y conductas destructivas a muchas personas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los sentimientos destructivos del rey Saúl? Los malos sentimientos
como los celos, hacen mucho daño. En primer lugar, a uno mismo. Las personas que tienen celos o envidia sufren ellos mismos, padecen los efectos de estos sentimientos malos ellos mismos. El primer sufrimiento que tienen los celosos es psicológico, obviamente. Un malestar interno, una sensación de tristeza, de pena, de no disfrutar de lo que tiene por anhelar lo que no tiene. En 1 Samuel 16:23 se dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Saúl tenía un mal espíritu, y también un espíritu malo. De esto hemos hablado ya en otro momento. Era la resultante de esos sentimientos malos, oprimiéndole, carcomiéndole en su interior, produciéndole no solo malestar y tristeza, sino una sensación de angustia interior. Los celos hacen daño a quienes lo tienen, pero también al prójimo. Los celos, el odio, se muestran al exterior. Los celos y la envidia resultan en ira y en odio, y esto pues lleva a la enemistad, lleva a la maldad, a la ingratitud. 1 Samuel 18, 28 al 29, se nos dice que Saúl, viendo que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Las personas celosas o envidiosas aborrecen toda la vida a aquellos que son sujetos de su odio, aquellos que son sujetos de su celo o de su envidia. En 1 Samuel 19:4 se nos dice que Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Jonatán defendió a David, y esto no hizo más que volverse contra Jonatán. Saúl se volvió contra Jonatán por defender a David. Los malos sentimientos no pueden hacer otra cosa que dañar, que perjudicar, que intentar desbaratar todo lo bueno que está delante. Pero los malos sentimientos no pueden hacer nada contra los valores y buenos sentimientos que proceden de Dios. Cuando los celos o la envidia actúan contra buenos sentimientos de parte de Dios, los malos sentimientos no pueden hacer nada contra ellos. Los malos sentimientos no pueden nacer donde hay amor y amistad verdadera. En 1 Corintios 13, 4 al 8, se dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor verdadero, el amor que viene de Dios, nunca deja de ser. Siempre está ahí. Y al estar siempre ahí, impide que los sentimientos negativos nazcan en el corazón de aquel que tiene amor. El amor es el mayor antídoto contra los malos sentimientos. El amor es el mayor antídoto contra los celos y contra la envidia. Donde hay amor jamás habrá celos, ni envidia, ni otro tipo de malos sentimientos. Los malos sentimientos no pueden destruir el amor,
y la amistad verdadera en otras personas. En 1 Samuel 20, 15 al 17 se dice: no apartarás tu misericordia de mi casa cuando Jehová haya cortado los enemigos de David. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con David porque le amaba. David y Jonatán tenían un pacto de amistad basado en el amor fraternal, y este pacto de amistad no serían destruidos por los sentimientos malos de Saúl. Mira que lo intentó. Miren que Saúl lo intentó destruir la relación de amistad entre David y Jonatán, pero no pudo. No pudo porque se basaba en el amor y en la amistad verdadera. Los malos sentimientos no pueden destruir los buenos sentimientos que proceden de Dios. Los buenos sentimientos son como un pacto de amor y de amistad eterno. En 1 Samuel 20:42 se dice que Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Los malos sentimientos no pueden hacer nada contra la voluntad de Dios. Dios quería que David y Jonatán fuesen amigos. Y nunca, jamás, Saúl consiguió romper aquella relación. En 1 Samuel 24, 20 al 21 se dice que Saúl dijo a David: ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. En este momento de lucidez que tuvo Saúl, reconocía que Dios tenía un plan y un propósito con David, que él no podría jamás echar abajo. Por mucho que Saúl lo intentó, no pudo ni matar a David, ni impedir que David finalmente llegase a ser rey de Judá primero y después de todo Israel. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de sentimientos destructivos y hemos visto los sentimientos destructivos del rey Saúl. Los sentimientos destructivos de Saúl comenzaron por los celos, que no necesitan de la verdad para nacer, pero viven y se desarrollan en la mentira. Los sujetos de los celos destructivos de Saúl fueron sus seres queridos, el pueblo de Israel y el propio Dios y sus siervos. Las consecuencias de los sentimientos destructivos del rey Saúl también fue estudiada por nosotros. Y dijimos que los malos sentimientos como los celos hacen mucho daño a quienes los padecen, como malestar, como tristeza, como sufrimiento psicológico, y también hace daño al prójimo, como odio y maldad. Pero no pueden los malos sentimientos hacer nada contra Dios, contra su voluntad y sus santos valores. Los malos sentimientos no pueden destruir el amor y la amistad verdadera. En Mateo 12:35 se dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? ¿Es bueno? ¿Es malo? De la abundancia del corazón, así habla la boca. Que el Señor te bendiga y te cuide. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra cómo la vacuna contra los malos sentimientos, cómo el antídoto contra los malos sentimientos es el amor verdadero, la amistad verdadera. Ayúdanos a tener sentimientos nobles en ti, producidos por tu Santo Espíritu en nosotros, aplicando tu palabra. Ayúdanos para que de esta manera jamás los malos sentimientos germinen en nosotros
y nos lleven a, a sentimientos negativos para con nosotros o para con los demás. Ayúdanos, Señor, a ser puros y santos en todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Gracias te damos, Señor, porque sigues cuidando a los enfermos, sigue ayudando a Edwin en su recuperación de su mano, también a Susana, ayúdala, Señor, a recuperarse de esta operación, también por Carmen Teresa, que la rehabilitación siga adelante, por Carmen Rosa, en todo lo que tiene por delante, ayúdala, Señor, también a ella, también por Noemí, en su pie, que tú la ayudes a recuperarse del todo, también, Padre, te suplico por Raúl, por Santiago, por Cristina, te, te pido, Señor, que tú tengas misericordia de todos los que están enfermos o te necesitan en alguna manera. Y también te pido por los que están de viaje, para que les bendigas, les guardes de todo mal y les ayudes a volver con bien de nuevo aquí. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.